¿sí? Cuando las sustancias que tú tienes son diferentes a las que tú tenías. O sea, un cambio físico no hay nuevas sustancias. Cambio químico, hay sustancias diferentes a las iniciales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú inflas un globo, ¿sí? El aire contenido, ¿sí? En el globo simplemente aumentó. El volumen del globo aumentó. ¿Sí? Hay un cambio físico. Pero cuando tú dejas un hierro a la intemperie, ¿sí? Dejas un candado de hierro a la intemperie, que se oxide y todo lo demás, tú ya no solo que vas a tener hierro, tú vas a tener un óxido de hierro 3 o óxido férrico, lo que conoces como herrumbre. Y para finalizar esta partecita, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Esto que está aquí hace referencia a esta ley. Porque, por ejemplo, tú tienes hierro, oxígeno y agua, ¿sí? Tú tienes 4 moléculas de hierro, 3 moléculas de oxígeno y 2 moléculas de agua. Te va a dar un óxido de hierro hidratado. Y la cantidad en masa, ¿sí? La cantidad en masa, si tú sacas la masa, tú vas a tener esto de aquí. La cantidad en masa de los reactivos tiene que ser igual a la cantidad en masa de los productos. O sea que si tú en una reacción química pesas los reactivos, pesas los productos, te tiene que dar igual. En toda reacción química, en todo lo que se hace en la vida cotidiana. La materia no se va a destruir, simplemente se va a transformar. Entonces, haciéndote un feedback de toda esta parte de la materia, ¿sí? Entonces sabemos que la materia, ¿sí? La materia tiene masa y peso. La masa es la cantidad de la materia. El peso es cuando la fuerza gravitacional se ejerce sobre la masa. Que esa materia tiene 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Y que dependiendo de ese cambio de estado, va a tener un propio nombre. Que la materia se puede clasificar. Que la materia tiene propiedades físicas y tiene propiedades químicas. Y que a su vez, dependiendo de la cantidad de materia, se va a llamar propiedad intensiva o propiedad extensiva. ¿Sí? Y que pueden ocurrir un cambio físico o un cambio químico. Aquí te dejo un video, ¿sí? Un video que te habla acerca de la materia. ¿Sí? Ya en las diapositivas, ya cuando quieras repasar, tú puedes dar clic en ese enlace para que amplíes más tu visión de la química. ¿Sí? No solo te quedes con el contenido que te dan los profesores, no solo te quedes con el contenido que te dan en clases, sino siempre anda más allá, que ahí está el éxito. Ahora, ¿sí? Vamos a ver los diferentes métodos de separación de la materia. ¿Sí? Los diferentes métodos. Y tenemos aquí el primero, el método de decantación. ¿Sí? Que simplemente se hace separar las mezclas con la fuerza de gravedad. ¿Sí? Obviamente va a haber un líquido que va a descender primero. ¿Sí? Y ahí se separa la mezcla, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene una mezcla de agua y aceite. Se aplica el método de decantación y se separa el agua, obviamente, con el aceite. Tenemos el método de filtración. ¿Sí? Simplemente se utilizan filtros, se utiliza sedazos. En los laboratorios hay algo que se llama papel filtro. ¿Sí? Simplemente la mezcla se la hace pasar por un filtro. Su nombre mismo lo dice. Tenemos el proceso de centrifugación. Se somete a la mezcla a fuerzas centrífugas. Y esas fuerzas centrífugas van a hacer separar esa mezcla. Esto se utiliza más en los laboratorios. Los laboratorios donde hacen exámenes de sangre. ¿Sí? Tú sabes que por biología la sangre está conformada por, si no mal recuerdo, tiene plasma,
tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, y creo que tiene hemoglobina, ¿no? Si uno somete, y algo más, se me escapa algo más, pero bueno, ustedes saben que no soy profesor de biología, es algo vago que yo recuerdo. La sangre se somete a un proceso de centrifugación, ¿sí? Y se puede separar los componentes en la sangre. Sublimación. Tú tienes una mezcla, ¿no? Tienes una mezcla, tienes diferentes compuestos químicos ahí que están mezclados, no están combinados, están mezclados. Y obviamente cada compuesto tiene su propio punto de sublimación. ¿Sí? Su propio punto de sublimación. Si tú, digamos, tienes aquí una sustancia que se sublima a los 40 Celsius y la sustancia de acá se sublima a los 60 Celsius, ¿sí? Y tú sometes a la muestra a 50 Celsius. Obviamente, la sustancia que se sublima a 40 Celsius es la primera que se va a sublimar, ¿no? Y te va a quedar la de 60 Celsius en el recipiente. Es otro método. El método de destilación, bueno, este ya es un método un poco más complejo porque se utiliza un condensador o un refrigerante, ¿no? Se somete a calor a la muestra. La muestra que se va a condensar va a pasar por un tubo, ¿sí? Condensador, refrigerante, y aquí va a haber un serpentín, a veces hay, y por medio de transferencia de calor lo va a enfriar ese condensado y se va a obtener un destilado. Si no mal recuerdo, no te he puesto aquí. Pero aquí te voy a poner un video, ¿sí? Un video que apenas dura como 1 minuto. ¿Sí? Aquí te voy a pegar un enlace donde te muestra el proceso de destilación. ¿Sí? Te hace ahí un ejemplo. Es sumamente corto, 2 minutos. El video de acá creo que dura como 20 minutos creo que dura. ¿Sí? Son especies a manera de documental. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de aplicación. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de aplicación para que quede afianzados los conocimientos, para ver cómo aplicamos ese conocimiento. ¿Sí? Bien. Solo me salí de compartir para poder escribir, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Esta pregunta, este ejercicio, estuvo en un ejercicio, en un examen de admisión al SPOL. Sí. No, me equivoco. Fue en un preuniversitario del SPOL. Sí, fue en un preuniversitario del SPOL. Sí, te dan ahí un párrafo y te va a decir, ¿no? Que identifiques si es un elemento, si es un compuesto o si es una mezcla, ¿no? Que identifiques. Entonces vamos a realizarlo, ¿no? Hay que darle lectura a eso de ahí. Y te dice, ¿no? La familia Vaquerizo Palma decidió recorrer la calle 6 de marzo de Guayaquil y observó los siguientes eventos. Monigotes. Los años viejos. ¿De qué están hechos los años viejos? Tú tienes papel, tienes madera, tienes engrudo, tienes un poco de cosas, y tienes clavos, tienes etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿eso sería un elemento? Obviamente que no. Sería un compuesto. Peormente. Entonces sería una mezcla. Entonces, monigotes los clasificamos como mezclas. ¿Sí? Tenemos tarros con engrudos. Eso sería un elemento, sería un compuesto o una mezcla. ¿Has visto alguna vez que la goma tenga una fórmula química? No, porque esos son mezclas de engrudos con aguas nada más. Entonces, los tarros con el engrudo, voy a poner engrudo, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha visto Art Attack. Bueno, eso es un programa de mi generación, donde se hacía un poco de manualidades. Entonces, engrudo lo clasificamos como mezcla. Vamos a tener platos con hornados, ¿no?
Tú sabes que el plato horneado tiene papa, tiene chancho, ¿no? No tiene nada que ver con un elemento, un compuesto, una mezcla. Entonces, un plato con hornado, voy a ponerlo hornado, no por cuestión de espacio, es simplemente una mezcla. Mesas con panes de Pascua, mezcla. ¿Sí? O sea, tienes ahí cosas que no tienen nada que ver con la otra. Y obviamente, no me está diciendo mezcla homogénea o heterogénea. Simplemente me está diciendo si es una mezcla. Entonces, ahí va con todo, ¿no? Tenemos el hierro, ¿sí? Aprendí a identificar, te dice el hierro de las tarimas. No te está diciendo las tarimas, te dice el hierro. Incluso el hierro tiene su propio su símbolo químico, que es el Fe. Entonces tú dices hierro, viene a ser un elemento, no es un compuesto. El aluminio de las ventanas. El aluminio de las ventanas. Ahí te está diciendo un elemento. ¿Y cuál es? El aluminio. Tenemos pinchos o los chuzos. Ya, eso es mezcla, ¿no? Tenemos leña para cocer. ¿Sí? Me imagino que debe haber sido leña para cocción. La leña, o eso ya es una mezcla de fibras. Leña entonces mezcla. Potes, o me imagino que son los tarros de pintura acrílica. ¿Sí? La pintura es una mezcla de pigmentos, de aguas, de acrílicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, potes con pintura. Va para mezcla. Los diablillos. ¿Sí? Los diablillos. Eso vendría a ser una mezcla. Porque tienes ahí pólvora, tienes azufre, tienes un poco de compuestos ahí. Tenemos la sacarosa del almíbar. La sacarosa es un compuesto orgánico. Es un compuesto orgánico. Incluso se lo revise en biología. ¿Sí? Eso te lo dejo de tarea para que investigues la fórmula química de la sacarosa. Sacarosa es un azúcar. Te dice refrescos de naranja. ¿Sí? Te dice refrescos de naranja. Obviamente un jugo de naranja tiene agua, tiene extracto de jugo de naranja, tiene azúcar, tiene agua. Entonces eso va a ser una mezcla, ¿no? Tenemos el hielo seco para mantener fríos los helados. ¿Qué te decía yo hace un momento? El hielo seco, ¿sí? El hielo seco es simplemente CO2 o dióxido de carbono en estado sólido. Entonces, el hielo seco, ¿sí? Te concentras, ¿no? El hielo seco para mantener fríos los helados. Entonces, hielo seco es un compuesto que es CO2. Sí, yo ya lo pongo porque, bueno, ya sé la fórmula química del hielo seco. El metano para freír. El metano es un compuesto químico de fórmula CH4. Entonces, vendría acá, ¿no? Metano. Tenemos el helio contenido en los globos. El helio. El helio es un gas noble. Es un elemento. ¿Sí? Su símbolo es He. Entonces aquí viene helio. Y finalmente tenemos fósforo de los cerillos. Fósforo de los cerillos. No te está diciendo cerillos, no. Dice el fósforo de los cerillos. Eso vendría a ser un elemento. ¿Sí? Entonces, ya solamente toca contar, ¿no? ¿Cuántos elementos tenemos? 4. ¿Cuántos compuestos?
3, ¿verdad? 3 elementos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mezclas. Entonces es la opción A. Sí, la opción A es la respuesta. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Con respecto al ejercicio. Sí, esta fue una pregunta de un preuniversitario del SPOL. Acá, en el folleto, al terminar la unidad 2, tú vas a encontrar preguntas, ¿no? Preguntas ya que examen ser bachiller, ¿sí? La próxima clase resolveremos, ¿sí? Resolveremos algunas preguntas de la unidad 2, ¿sí? Para ir practicando, ¿no? Esta semana de clase te estoy dando los fundamentos teóricos.